Esta mañana quisiera responder junto con ustedes, en base a la Biblia, dos preguntas respecto de la adoración y el canto de alabanza a Dios. ¿Por qué cantamos alabanzas a Dios? ¿Y cómo espera el Señor que lo alabemos con el canto? Y para responder estas preguntas, ¿qué mejor que ir al primer canto, al canto más antiguo que registra las Sagradas Escrituras? Ese canto que está registrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Para entender ese canto y por qué se cantó y cómo se cantó, necesitamos recordar que los israelitas habían estado cautivos, esclavos en Egipto, durante varias generaciones, y finalmente Dios obró poderosamente para librarlos. Ustedes recuerdan las 10 plagas en las cuales el Señor manifestó su poder atacando y venciendo a cada una de las divinidades principales de los egipcios, porque cada plaga estaba dirigida a un dios pagano de los egipcios. Y finalmente el Señor sacó a su pueblo después de la 10ª plaga. Había un camino corto para llevarlos hasta la tierra de Canaán, pero dice Éxodo capítulo 13, el versículo 17, que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. De manera que en lugar de llevarlos por la ruta normal, el Señor los instruyó para que fueran por un camino más largo, pero sin confrontaciones de guerra. Y el capítulo 14, versículo 2, el Señor le ordena a Moisés que el pueblo de Israel dé la vuelta y acampen en cierto lugar junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y en realidad el Señor los guió por un camino muy extraño, porque en lugar de llevarlos directamente, los llevó a un lugar donde estaban, con el mar por delante, un desfiladero de montañas a un costado, el desierto en el otro costado y el ejército de los egipcios con los 600 carros de a caballo que los perseguían. Y en esas circunstancias el pueblo y Moisés clamaron a Dios. Y allí en Éxodo 14, versículos 13 y 14, está el mensaje de parte del Señor al pueblo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y a continuación, en el versículo 15, el Señor le dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Tenían que avanzar por fe. ¿Cómo iban a marchar si estaba el mar delante? Ustedes recuerdan la historia como, por instrucción del Señor, Moisés extendió su vara hacia el mar se abrió y pasaron por una gran autopista en seco cruzando el mar. 2 millones de personas cruzando el mar esa noche, guiados por la luz que el Señor, de parte de la columna de fuego que los guiaba, les estaba dando, mientras que al mismo tiempo el Señor traía oscuridad a los egipcios. Los egipcios que entraron persiguiendo a los israelitas vieron esa autopista que se había abierto, pero el Señor no permitió que los alcancen, y cuando al amanecer
el pueblo sale del otro lado y había cruzado el último israelita, el Señor le dice a Moisés que extienda su mano con la vara, el mar se vuelve a unir y todo aquel ejército se ahoga. Y es entonces cuando el capítulo 15 dice que entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y este es el primer cántico que registra la Biblia. El cántico aparece desde el versículo 2 hasta el versículo 18. Es un cántico interesante, no lo vamos a leer todo por razones de tiempo, pero nos deja valiosas lecciones en cuanto a por qué y cómo cantar alabanzas a Dios. En primer lugar, vemos que este cántico surge de un contexto y de una circunstancia muy especial. No se le ocurrió a alguien escribirlo porque no tenía nada que hacer, estaba aburrido y de pronto hice a ver si escribo un canto, sino que surge luego de haber vivido una crisis como nunca antes habían vivido. Habían estado a punto de morir, perseguidos por el ejército que venía acercándose, tenían minutos y se terminaba su vida. Desesperados claman a Dios, Dios abre un camino en donde menos lo esperaban y milagrosamente los salva. Y a continuación prorrumpen en este canto de alabanza que tiene un motivo, tiene una razón de ser. No se canta en el vacío, se canta alabando a Dios por todo lo que Dios había hecho. Este canto exalta a Dios. Dios es el centro del canto, tanto que en el versículo 2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. El canto está tan centrado en Dios que se identifica con el Señor mismo. Dios es mi canto. Y si ustedes leen este canto hasta el versículo 18, notarán que el nombre del Señor, la palabra Jehová, aparece 11 veces, lo cual nos muestra cuán centrado está en Dios este canto. Este canto no tiene ni una pizca de exaltación humana, sino que todo está dirigido a Dios. El canto describe la magnificencia, el poder del Señor, su justicia, su santidad y la obra grandiosa que había hecho librando al pueblo de Israel. Está escrito en una forma poética extraordinaria. En nuestras Biblias en español, mucho de la riqueza poética se ha perdido. Sin embargo, en el idioma original es una obra de arte. Pero aún en nuestro idioma, este cántico vibra en una descripción muy vívida de lo que Dios había hecho librando a su pueblo. Está dividido en 3 estrofas. Algunos estudiosos dicen 4, pero lo más natural parece dividirlo en 3 estrofas, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, la primera estrofa, desde el versículo 6 hasta el 10 y desde el versículo 11 hasta el final. Una de las características de la poesía hebrea y del canto hebreo es el paralelismo que hay frecuentemente, y eso ustedes lo ven en más de uno de los versículos donde se repite una idea, pero la segunda vez se agrega algo más, se repite, pero ampliando la idea que se había presentado. Y es interesante que cada una de las estrofas comienza con una alabanza a Dios y después se dedica a describir lo que Dios hizo librando a su pueblo. Observen cómo, por ejemplo, en el versículo 6, cuando comienza la segunda estrofa, empieza con ese paralelismo: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder,
Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. El versículo 11, otra vez, al comienzo de una estrofa, un paralelismo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y si quieren otro detalle, para no ahondar en muchos otros que se podrían mencionar, observen cómo cada estrofa termina describiendo en términos muy vivos lo que Dios hizo con los enemigos. En el versículo 5 dice cómo los egipcios descendieron a las profundidades como piedras, se ahogaron en el mar como piedras. En el versículo 10 dice, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Primero los comparó con piedras que se hunden en el agua, ahora los compara con el plomo que se hunde en el agua. Y la terminación de la tercera estrofa, que cambia del pasado al futuro, porque las dos primeras estrofas describen lo que Dios hizo en el pasado, mientras que la tercera estrofa se proyecta lo que Dios hará para introducirlos en la tierra de Canaán. La tercera estrofa también habla de una comparación con una piedra. Versículo 16, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Este canto entonces es una obra de arte, escrita con la inspiración surgida de aquel que está agradecido desde lo profundo de su corazón a Dios por la liberación que ha obrado. Y así como en toda la Biblia, este canto de adoración a Dios nos muestra que los cantos deben ser siempre teocéntricos y no antropocéntricos, centrados en Dios. Lo importante es el Señor y no nosotros. Adoramos a Dios porque Él es digno de ser adorado. En realidad, no porque Él necesite que lo adoremos. Dios puede vivir sin que lo adoremos. Somos nosotros los que necesitamos adorarlo. Somos nosotros los que necesitamos reconocer quién es Dios. Y para eso necesitamos cantarle y adorarlo con esos himnos de alabanza. Los cantos de alabanza brotan espontáneamente cada vez que experimentamos el poder liberador, salvador del Señor. Es por eso que un ateo no puede cantarle al Señor. Es decir, podríamos darle una partitura, darle un himnario, decirle cante esto, pero eso nunca va a brotar del corazón, porque los cantos de alabanza surgen cuando sentimos y vivimos lo que Dios ha hecho por nosotros. Los cantos de alabanza se entonan en cualquier momento y en cualquier lugar. Moisés y los israelitas no esperaron hasta el siguiente sábado para alabar al Señor. Allí mismo estaba amaneciendo, saliendo el sol, era un día de la semana, pero necesitaban cantar a Dios. Todo momento es apropiado para cantar a Dios. Los cantos de alabanza tienen un tema específico, como este canto que tiene una letra que describe un tema muy, muy específico. Los cantos de alabanza tienen una letra de calidad, están bien escritos. Los cantos de alabanza combinan las emociones con las ideas, porque los cantos de alabanza se cantan con el espíritu y con el entendimiento. Los cantos de alabanza son una expresión de fe y confianza en el Señor. Además de gratitud, como este canto, también terminan proyectándose hacia el futuro, porque así como el Señor nos ayudó en el pasado, nos va a ayudar en el futuro. Y no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos cómo el Señor nos ayudó en el pasado. Y los cantos de alabanza nos muestran también, este canto en particular, nos muestra que se preparan, se escriben y se cantan en una cultura determinada.
Los israelitas lo hicieron en su propia cultura. Característico de eso es el paralelismo que ya les mostré en unos versos de este canto, hay otros. Otra característica de esa cultura es la forma en que mostraban la reverencia, quitándose el calzado, quitándose las sandalias. Y otra característica de esa cultura la vemos en los versículos 20 y 21, cuando encontramos un canto antifonal, porque el versículo 20 dice que María, la hermana de Aarón, María la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y una pequeña explicación para que entendamos cómo en esa cultura esta manera de cantar y de alabar de María y de las otras mujeres israelitas era apropiada. Para empezar, noten que dice aquí María les respondía. En castellano, les no nos dice a quién, no nos dice si aquellos que estaban siendo respondidos eran hombres o mujeres, pero en el idioma en el cual Moisés escribió este libro, sí se puede saber a quiénes les respondían, porque este es un pronombre masculino. Evidentemente, el capítulo comienza diciendo cantó Moisés y los hijos de Israel, eran los hombres los que cantaban, y luego el versículo 20 y 21 dice que María, la hermana de Moisés, guiaba a las mujeres que respondían a Moisés y a los hombres. Era un canto antifonal. Otro detalle, cuando leemos esto, generalmente, y vemos que María salió con panderos y danzas, uno se hace la idea de que María era una joven de unos 20 años que salía ágilmente danzando. Pero tenemos que recordar que en este momento María tenía más de 90 años. Moisés tenía 80 años cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y María era la mayor de los 3 hermanos. ¿Se acuerdan cuando Moisés nació que María cuidaba del bebé porque María era la mayor? De manera que, según nos dicen los estudiosos, María ya tenía más de 90 años en este momento. Lo que María estaba haciendo no tiene nada que ver con lo que viene a nuestra mente hoy cuando se habla de danza, porque la danza en las Escrituras era muy diferente. Y si quieren saber más, me permito hacer un paréntesis para una breve explicación en cuanto a cómo era la danza en los tiempos bíblicos y en el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento tiene unas 22 referencias a la danza. Y si ustedes buscaran en una concordancia esas referencias, verían que hay 2 características básicas de la danza en el pueblo de Israel. La primera característica: nunca danzaban juntos hombres y mujeres. Siempre lo hacían o los hombres solos, o las mujeres solas, o una persona sola, ya sea un hombre o una mujer, pero nunca hombres y mujeres juntos, salvo una sola excepción. Éxodo capítulo 32, cuando los hijos de Israel hicieron el becerro de oro y adoraron al becerro de oro. Pero ustedes recuerdan que esa adoración era una adoración totalmente pagana. Lo adoraron con música que cuando Josué y Moisés descendían del monte Sinaí, José le dice a Moisés: oh Señor, yo estoy escuchando alaridos de pelea que vienen del campamento. Josué era joven,
no estaba familiarizado con la música de los cultos paganos de Egipto. Pero Moisés, que ya tenía 80 años, que se había criado en el palacio de Faraón, me dice: no, Josué, te equivocas. No es un alarido de batallas o de peleas que yo escucho. Eso es un canto lo que estás escuchando. Eso era lo que estaban cantando los israelitas para acompañar el baile con el cual estaban adorando al becerro de oro. La única ocasión en la Biblia en la cual hay un baile mixto de hombres y mujeres. Obviamente, no es un ejemplo para imitar, porque Moisés, cuando llegó al campamento, dice allí, Éxodo 32, que cuando vio la adoración pagana que estaban haciendo y las danzas, ardió en ira, tanto que tomó las tablas de los 10 mandamientos y las arrojó y las quebró al pie de la montaña, simbolizando cómo los israelitas habían quebrantado el pacto con eso que estaban realizando. Lo que estaba haciendo María aquí junto al mar era lo que vemos en la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento cuando se habla de danza y panderos juntos. Esta tarde vamos a hablar un poco más de los instrumentos en la Biblia, pero permítame anticipar algo a lo de esta tarde. Los panderos se mencionan siempre en el contexto de una celebración de una victoria militar. Y aquí estaban celebrando el triunfo sobre el ejército de los egipcios. Una victoria que Dios había ganado, porque ninguno de los israelitas había sacado su espada ni había peleado. Todo el mérito era de Dios. Y allí en esa celebración de esa victoria estaban cantando, y María y las mujeres estaban respondiendo en el estribillo, acompañándolo con esa danza que eran simplemente rondas en las que las mujeres daban vueltas, pequeños saltos, como a veces los niños saltan cuando juegan inocentemente. Las palabras que se utilizan en la Biblia para describir las danzas nos muestran claramente que eso es lo que hacían. Y de paso, es notable cómo en el Nuevo Testamento no se menciona la danza para nada en alusión a la adoración a Dios. Queda solamente en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no conoce la danza como parte de la adoración o la alabanza, menos cuando la Biblia habla de la adoración en el cielo. No hay ni un texto que diga que los ángeles están danzando en el cielo, no hay ningún texto que diga que los redimidos vamos a danzar en el cielo. Todo eso quedó atrás como parte de la historia del pueblo de Israel en sus primeros años. Pero cerremos ese paréntesis y volvamos al canto de alabanza que Moisés y los israelitas tributaron junto al mar. Ese canto en realidad es un canto profético, simbólico, porque la Biblia que comienza con ese canto, habíamos dicho que es el primer canto registrado en la Biblia, lo utiliza como un símbolo del último canto que vamos a entonar por la gracia de Dios todos los redimidos. Ese último canto que también se va a cantar junto al mar. Ese último cántico que también va a ser el resultado de una experiencia de haber visto la mano de Dios obrando para librarnos. Ese último canto que también va a estar centrado en Dios y no en el hombre. Ese último canto que va a celebrar la grandeza de Dios y su poder al salvarnos a los seres humanos. Ese cántico que se describe en Apocalipsis, en el capítulo 15. Y así como el cántico de Moisés fue escrito en circunstancias muy definidas que lo motivaron, así también el cántico del Cordero va a ser entonado luego de circunstancias muy, muy específicas. El libro de Apocalipsis en el capítulo 13 habla de un poder antagónico a Dios
que en el tiempo del fin va a perseguir al pueblo fiel de Dios. Un poder que va a establecer un decreto de muerte contra todos aquellos que se mantengan fieles a Dios, que va a establecer la marca de la bestia, como se llama allí al final del capítulo 13, en contraste con el sello de Dios que caracterizará a los hijos fieles del Señor. Y en esas circunstancias, cuando se decrete que todos los hijos fieles de Dios tendrán que morir por su fe, de la misma manera que Moisés y los israelitas, necesitaremos avanzar por fe y confiar en que Dios peleará por nosotros. Necesitaremos estar quietos y ver la salvación que Dios va a hacer por nosotros. Y lo único que el Señor espera de nosotros es que confiemos totalmente en Él, no en nosotros mismos, no en lo que nosotros podemos hacer, porque toda la salvación viene de Dios, es por gracia y es por lo que Él hace y es por su poder en nuestro favor. Y entonces, el capítulo 15 de Apocalipsis nos muestra la siguiente escena, después que el Señor interviene salvando a su pueblo milagrosamente. Dice el capítulo 15, el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Noten cómo se ha cambiado el instrumento. En Éxodo había otro instrumento y aquí el Señor dice que vamos a cantar con arpas. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y el Señor en su bondad nos ha dado la letra de ese canto que por su gracia entonaremos en aquel día. Todavía no nos dio la música, pero la vamos a aprender sin duda muy fácilmente, porque vamos a tener el mejor maestro y el mejor director del coro que nos la va a enseñar. Pero ¿saben lo que sí necesita el Señor que aprendamos antes de aquel día? Para poder cantar ese cántico necesitamos confiar en Él, así como Moisés y los israelitas confiaron en Él. Solamente por fe podremos llegar a cantar ese cántico. Dice aquí lo que hemos leído, que ese cántico va a ser entonado por los que habían alcanzado la victoria. ¿Cómo podemos alcanzar la victoria? El libro de Apocalipsis también lo dice, en el capítulo 12, el versículo 11, donde dice: y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. El secreto para la victoria está en Cristo Jesús, su sangre derramada por nosotros. Y en la medida en que confiamos en Cristo, en su sangre derramada por nuestros pecados, y nos aferramos a Él, podremos entonces estar en el mar de vidrio y cantar ese cántico. Un detalle, allí en Apocalipsis 15, se habla de que es un cántico nuevo. Ese cántico ya se ha descrito antes en el capítulo 14, donde se describe a este grupo bajo el símbolo de los 144.000, que también tienen arpas, y dice el versículo 3, cantan un cántico nuevo. Y esa expresión aparece frecuentemente en la Biblia, aparece en los salmos cuando se nos anima a cantar un cántico nuevo, y aquí dice que los redimidos van a entonar un cántico nuevo.
¿Por qué dice que es un cántico nuevo? Si en realidad ya se nos está dando la letra. Y aquí, otra vez, el idioma original en el que se escribió la Biblia viene en nuestra ayuda. Hay dos palabras en la Biblia para describir algo que es nuevo: neos y kainos. Neos describe lo que es nuevo en el tiempo. Kainos describe lo que es nuevo en su esencia, en su naturaleza. Yo podría decir que compré un automóvil nuevo, es decir, o puedo decir que compré un nuevo automóvil. Y según, si pongo la palabra nuevo antes o después, podrá significar que ese automóvil es nuevo para mí, aunque no es nuevo en su edad, porque ya fue utilizado, es nuevo para mí, o puede significar que es nuevo porque lo acabo de retirar de la fábrica o de la agencia que me lo está vendiendo. Es un automóvil 0 kilómetros, nadie lo usó todavía. Cuando la Biblia dice aquí que cantan un cántico nuevo, se refiere a algo que no existía todavía, algo que es nuevo en su esencia. Y es la misma palabra que se utiliza para describir el nuevo pacto, para describir una nueva criatura. Cuando el apóstol Pablo dice que los que estamos en Cristo somos una nueva criatura, no dice que somos una criatura que nos han arreglado un poco, somos nuevos, hechos nuevos de cero. Es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir los cielos nuevos y la tierra nueva. Es la misma palabra que se utiliza para decir que somos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y es el nuevo cántico que cantaremos por la gracia de Dios. Es nuevo porque describe una nueva experiencia, la experiencia de los que habremos pasado por la crisis final de la historia de este mundo, descrita en el libro del conflicto de los siglos, que ustedes están comenzando a leer, pero que por la gracia de Dios saldremos victoriosos solo por los méritos del Señor. Y yo quisiera estar ese día en ese grupo, hermanos. Y cómo quisiera que todos podamos estar en ese grupo también. Y podamos cantar todos juntos ese cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero. Pero para eso necesitamos enfrentar los pequeños mar rojos que tenemos que cruzar aquí cotidianamente con fe en el Señor. Y necesitamos ir aprendiendo a confiar en Dios cada vez más, para que cuando llegue la gran prueba, nuestra fe haya sido fortalecida de tal manera que confiemos en el Señor, aunque haya un mar delante y el Señor nos diga avancen, que avancemos aunque el mar parezca impedirlo, porque el Señor va a abrir el mar. Y para eso, cuando enfrento un pequeño mar rojo de pequeñas dificultades, arrodillémonos ante el Señor, clamemos a Él, confiemos en Él, entreguemos todo a Él y avancemos por fe. Y entonces, cuando llegue la gran prueba, podremos estar entre los redimidos y salir victoriosos. Y entonces podremos cantar ese cántico nuevo que describirá nuestra experiencia, no centrado en nosotros, sino totalmente centrado en Dios. Ese cántico en el cual nos olvidaremos de quiénes somos, porque estaremos tan inmersos, arrobados en la adoración a aquel que todo lo merece, a aquel que es el único digno de nuestra alabanza. Y entonces le cantaremos con total reverencia, así como cantan los ángeles. Un canto gozoso, pero reverente. Un canto fuerte, pero no estridente. Un canto alegre, pero no vulgar. Un canto dulce, pero no triste. Un canto natural, porque brotará de un corazón sincero que de todo corazón estará alabando a Dios. Que ese día pueda llegar pronto y sobre todo que cada uno de nosotros pueda estar presente sobre el mar de vidrio para entonar juntamente con Moisés y con todos los redimidos
el mejor cántico que alguna vez se haya